Bueno, los invito a abrir Romanos capítulo 4. Venimos hablando sobre la carta a los romanos. En primer lugar, vemos el tema de la justicia de Dios hacia los gentiles y hacia los judíos. Recuerden ustedes que la ira de Dios es por cuanto todos pecaron, que la ira de Dios descendió, dice, porque la ira de Dios dice que se revela del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, ¿no? que detienen la justicia de Dios por medio de la injusticia. Y conocieron a Dios, pues habiendo conocido a Dios, dice que no le honraron como a Dios, sino que se hicieron ídolos aparte. Y eso trae consecuencias, ¿no? De toda la humanidad, porque toda la humanidad, y bueno, vos y yo también estuvimos en la misma masa, en el mismo círculo, en la misma situación que muchos hoy están pasando, pero hoy, por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, y que se renueva día a día, ¿no? Cada mañana dice que la gracia y la misericordia del Señor se renueva, pero recuerden que misericordia tuvo para nosotros el Señor, que hoy estamos cantando sus maravillas, sus grandezas, su salvación, su perdón, su bondad. Cristo nos reconcilió con el Padre, y tantas podemos ver su expiación, su justificación. Y podemos enumerar un montón de cosas hermosas y de enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra. Bueno, y la justicia de Dios, que está en el capítulo 1, versos 16 y 17. Después vemos la pecaminosidad universal de la humanidad, como el apóstol Pablo argumenta que todos hemos pecado, tanto gentiles como judíos, y absolutamente toda la humanidad. Después viene hablando el apóstol Pablo sobre la justicia de Dios para la justificación. Toda la humanidad necesita esa justicia de Dios para ser justificado, ¿verdad? Y en primer lugar está provista por Cristo. Ahora lo vamos a leer. En primer lugar está provista por Cristo. Y también ahora va a ser de alguna forma, el apóstol Pablo argumenta a aquellos que creen que por medio de la ley pueden ser justificados, ¿sí? Y el apóstol Pablo acá argumenta y les da al padre de la fe, le muestra todo lo que ocurrió con Abraham, nada más y nada menos que el padre de la fe, o la descendencia, digamos, ¿verdad? El padre de los judíos, digamos. Y ahora vamos a leerlo en el capítulo 4, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, verso 6, cuando le creyó, ahí es donde el versículo que habla, que el apóstol Pablo enseguida va al Antiguo Testamento y marca este versículo tan importante que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión? ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Se entendió? ¿Sí? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ahora después voy a explicar sobre eso, sobre el pacto. Y recibió la circuncisión como señal.
de que ahora Abraham iba a ser una nueva, digamos, ¿no? Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son los de la circuncisión, sino también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bueno, acá da un argumento de aquellos que realmente se querían justificar por medio de la fe. Y el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 3, perdón, del versículo 31, dice, luego por la fe, dice, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley por medio de la fe. Lo importante es tener en cuenta esto. Cuando Abraham dice que fue llamado por el Señor, recuerdan ustedes en Ur de los Caldeos, en Génesis capítulo 12, Dios formó, hizo un pueblo para sí, un pueblo que estaba apartado, empezó con Abraham, lo llamó, Abraham venía de un lugar pagano, y el Señor lo llama y le dice que iba a ser una descendencia, que su descendencia iba a ser muy grande, y en ti, dice, bendeciré a todas las familias de la tierra. Y bueno, él habló que Abraham y Sara eran personas grandes ya, y fuera de la costumbre de tener familia, de tener hijos. Así que el Señor le dice que iba a hacer un pacto con él, ¿no? Y que le dice que iban a tener el hijo de la promesa, que es Isaac. Y ahí viene sucediendo todo, pero acá hay algo tan importante que todos creen que Abraham, no, o sea, los judíos que vienen hablando del apóstol Pablo que argumentan, cuando en realidad viene hablando acerca de que todos hemos pecado, tanto judíos como gentiles, tanto aquellos que tenían la ley, aquellos que se escudaban con la ley, diciendo que por medio de la obediencia a la ley ellos podían ser justificados. Y hoy el apóstol Pablo argumenta de que ninguno, absolutamente ninguno, dice que aquellos que están bajo la ley, en el capítulo 19, capítulo 3, verso 19, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que no hay excusa para nadie, dice. No hay excusa para los gentiles, no hay excusa para los judíos, no hay excusa para ningún saratoniense, glutense, no hay excusa para ninguno. Todos estamos bajo la ira de Dios, así viene a ser, o la condenación de Dios. Pero dice, aparte de la ley, también dice que se manifestó la justicia de Dios. Esa justicia que, la que necesita vos, la que necesito yo, la que necesita el judío, la que necesita absolutamente toda la humanidad, necesitamos esa justicia que es provista solamente por Cristo, de la que viene hablando los versículos anteriores, que va dando los argumentos, y a la vez necesitamos esta justificación, digamos, por medio de la justicia. Y la justicia viene es por gracia, digamos, ¿no? Por medio de la fe en Jesucristo. Dice que somos justificados, en el Romanos capítulo 5, justificados por la fe, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma que un ser humano puede ser justificado delante de Dios y de ser declarado no culpable delante de Dios. Ahora cuando dice, bueno, luego, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos lo que la ley dice por medio de la fe. Ahora eso lo está llevando Abraham al principio, a donde todo ocurrió, digamos, que en ningún momento la Biblia nos enseña que Abraham hizo algo, digamos, alguna obra de justicia propia para ser justificado delante de Dios. Sino por eso viene argumentando el apóstol Pablo y dice, ¿qué vamos a decir? Que Abraham, nuestro padre, ¿qué halló según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios de que a pesar
de todas las circunstancias que pasó Abraham, él siguió adelante y se aferró. Puso la confianza en ¿quién? En Dios. Y fíjese lo último que Abraham fue a hacer. ¿Qué es lo que fue a hacer? Sacrificar a su hijo Isaac. Miren la confianza que Abraham tenía para con Dios, que aún él hacía lo que sea. Eso se llama fidelidad, hermano. Eso se llama confianza en este Dios que aún Abraham creía que podía resucitar a su hijo de entre los muertos. ¿Tenemos esa confianza nosotros en Dios? Ponemos la confianza. Pero, a ver, esa fe que muchas veces nosotros creemos declarar esa fe, no es solamente que uno pueda decir, bueno, yo tengo la fe en Jesucristo, que me salvó, que soy declarado no culpable, que si hoy me muero me voy con el Señor. Pero eso no es solamente la fe que habla la Biblia. La fe que habla la Biblia es no solamente poner la fe y la confianza en Jesucristo, sino que también tener un caminar, una confianza, una fidelidad a la fe que profesamos nosotros. Va todo de la mano, hermano. Va todo de la mano. Dice que Abraham no solamente le escuchó a Dios, sino que también le creyó y puso en práctica esa confianza, esa fidelidad que Abraham tuvo, pese a todo lo que estaba en contra. Fíjese a lo largo de Génesis, digamos, todo el proceso que pasó Abraham. Una persona grande, tenía un matrimonio que era grande, que no tenían posibilidad, creyó en esperanza contra esperanza. O sea, es imposible, hermano. Es imposible. Ahora, si viene el Señor y te dice, no sé, teniendo 100 años, y te dice, yo te voy a dar un hijo, ¿le creerías? Sabiendo que no hay posibilidad, no hay posibilidad. Dice que el Señor tiene el poder aún de cualquier situación que uno esté pasando. Y Abraham le creyó y fue fiel a la promesa. Por eso dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente y le fue contado por justicia. Ahora, más adelante dice, fue en la circuncisión, porque los judíos creían que el hecho de ser circuncidado a ellos les daba cierta autoridad de cumplir la ley. Ahora, antes de adelantarme, yo les voy a decir, les voy a explicar algo. ¿Ustedes creen que ustedes siendo, o la persona que siendo bautizada, es salva? ¿Por qué no? ¿Por qué no es salva una persona que es bautizada? O sea, que hizo la obediencia, digamos. ¿El bautismo salva a alguien? ¿Qué es lo que salva? O sea, si bien sabemos la fe en Jesucristo, sí, ¿no? Pero nosotros debemos dar evidencia de que somos salvos. Imagínense que yo me quedo sentadito en mi casa y digo, bueno, yo soy salvo, no me congrego, no leo la Biblia, no oro, no hago absolutamente nada de los medios de gracia que el Señor me envió. ¿Qué hay en mí? ¿Hay orgullo? Todavía no reconozco, digamos, yo no le creía al Señor, no tengo una fe genuina o salvífica de que yo creerle al Señor, de que todos los procesos que yo tengo que hacer, y más allá de cualquier circunstancia, ustedes saben que las pruebas están puestas para crecimiento, para madurez. Las pruebas en esta tierra están para eso. Bueno, Abraham pasó lo mismo. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia antes que fuese circuncidado. Ahí el apóstol Pablo desplegó todo su argumento. No puede ser, digamos, ninguno le puede refutar esto. Porque todos creían que tenían que ser circuncidados. No, porque es la prueba, digamos, ¿no? La prueba. Cuando uno trabaja, le dice el apóstol Pablo, le sigue argumentando, cuando una persona trabaja, a esa persona se le cuenta el salario, dice, ¿no? En el versículo, a ver, voy a leerlo. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si yo hago algo
digamos, por mis propios méritos, por mis propias obras delante del Señor, eso le cuenta como deuda delante del Señor. El Señor me tiene que justificar por lo que yo hice, no por la gracia de Él. ¿Se entiende? Eso es tan importante para nosotros. Muchas veces creemos que el hecho de hacer algo delante de Él, ninguna rodillas, que muchas personas van y hacen, ¿cómo se le dice a estos? Hacen juramentos y se van de rodillas a alguna virgen para que se le cumpla el deseo, para hacer una obra de bien. Nada, absolutamente nada, puede justificar a una persona, nada más y nada menos que por la gracia del Señor, que es la fe en Jesucristo. Abrazar, confiar plenamente de que Él es el único que pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados. Y el hecho de la justicia, ustedes saben que la justicia en esta tierra, uno va a lo legal, digamos, a lo legal y es la conformidad de una ley, digamos, que haya que cumplir y todo eso, o una moral abstracta también. Eso es lo que pasa en esta tierra, digamos. Pero en la Biblia la justicia es otra cosa. Es una correcta relación con Dios. Es según cómo vos te relaciones con este Dios que te salvó. ¿Se entiende? No un bautismo te va a salvar. El bautismo lo haces ya cuando la persona es salva. Cuando vos tenés un corazón nuevo. Cuando vos tenés arrepentimiento en tu vida. Ya vos haces un acto de obediencia. Nada más. Lo mismo pasó con Abraham. Las señales que vinieron después fueron señales del pacto que Dios había hecho con Abraham, con Moisés y con todos. Pero ya el Señor había hecho una obra en Abraham. ¿Verdad? Todo lo que Abraham hizo, lo hizo obediente, fue obediente, fue que le creyó a Dios. Todo lo demás vino después. No hay nada de que jactarse o nada de que gloriarse. Abraham no se pudo gloriar de nada, porque la obra la hizo toda el Señor. ¿Se entiende? Eso es un principio que nosotros debemos considerar en nuestra vida. Nosotros, como creyentes, acuérdense, no somos dignos de merecer la gracia. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. No alcanzamos al nivel deseado o al estándar de la moral de Dios, digamos, el estándar moral de Dios. Y por lo tanto, ¿quién es el que pagó por eso? ¿Quién proveyó la justicia que nosotros nos hace falta y que solamente en Cristo la podemos obtener? ¿Se entiende? Nosotros tenemos que entender esa parte que es muy importante. Que es muy importante. Solamente el cristiano o el creyente, tanto judíos, aquellos que el apóstol Pablo dice, todos han pecado, todos. Aquellos que han pecado y que están mal delante de Dios, aquellos que quieren hacer las cosas bien, que también han pecado delante de Dios. No hay un justo, no hay uno bueno. En ese contexto que habla Pablo, dice que nosotros necesitamos esta justicia para justificación. Y la demostración es el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Así que nosotros nos debería esta enseñanza sobre los argumentos que Pablo acá enseña, que solamente podemos entender la gracia de Dios, que viene del Señor nomás. No hay otra forma de que dice que en el Salmos, en Isaías capítulo 64, versos 2, si no me equivoco, 2, sí, dice que las justicias nuestras o las obras nuestras son como trapo de inmundicia delante de Dios. No hay obras que el ser humano pueda hacer delante del Señor. Vamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice, también habla sobre la justificación por la gracia. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos.
viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, hay un pero ahí, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras. Ahí tenemos que hacer un paréntesis. Me salvó no por obras de justicia que nosotros o que yo hubiese hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros tenemos esa promesa, de la cual, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice, en vos van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros en esa promesa, por medio de la fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Vos le creíste a Dios? ¿Le creíste en la gracia de Dios, en la justicia de Dios que es en Cristo? Dice que somos, que Él también por medio de la obra de Cristo, nosotros somos justificados. La justicia de Cristo se vuelca a nosotros, digamos, y nuestro pecado va hacia Cristo. Así sería la demostración. Así que yo creo que esta enseñanza, de la cual nos habla sobre Abraham, todas las situaciones que pasó Abraham y todas ¿cómo se dice? Todas las circunstancias que pasó Abraham, esa también creo que es para nosotros en este tiempo también. De los momentos que uno pasa, tiene que tener una correcta relación con Dios, más allá de la situación que uno esté pasando. Tiene que creerle a Dios. Tiene que creer en la obra y confiar plenamente que Dios está obrando en su iglesia, que Dios está obrando en sus hijos y que no hay absolutamente nada al que nosotros podamos hacer para ganarnos la salvación. Solamente poniendo la fe en Jesucristo y confiando, teniendo una relación con el Señor, y Él nos dejó la obra en los medios de gracia para eso. Nos dejó la palabra de Dios, nos dejó la oración, nos dejó el congregarnos, el compartir juntos, unánimes, el orar unos por otros. Todo eso nos lleva a tener a caminar, digamos, ¿no?, en una relación con el Señor, con los hermanos, y poder decir, ¿no?, que realmente el Señor pueda seguir obrando en nuestras vidas como lo hace todo el tiempo, ¿no?, todos los días.